Dimensión con Dionisio Gutiérrez. El 8 de marzo fue declarado por la Organización Mundial de las Naciones Unidas como el Día Internacional de la Mujer, fecha en la que se conmemora en muchos países del mundo la lucha por la igualdad de los derechos de la mujer. Durante siglos se han vulnerado los derechos de las mujeres, impidiéndoles el acceso al voto, a la propiedad, al mercado laboral, a los puestos de gobierno e incluso imponiéndoles cuántos hijos procrear. La lucha por los derechos de la mujer se remonta hasta finales del siglo XVIII, durante la Revolución Francesa, pero no sería hasta finales del siglo XIX que los movimientos sufragistas, que pretendían lograr el acceso de las mujeres al voto, darían pie al nacimiento del feminismo del siglo XX, que tendría como objetivo luchar por la reivindicación de los derechos de la mujer en todos los ámbitos de la vida. En 1948, la Organización de Naciones Unidas aprobaría la Declaración Universal de Derechos Humanos, en la que se reconocería que toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país directamente o por medio de representantes libremente escogidos, con la que se daría un importante paso en pro de un mundo más igualitario para hombres y mujeres, pues la mujer sería reconocida como sujeto de derechos políticos. Las mujeres han realizado avances importantes en el respeto a sus derechos fundamentales, pero todavía falta mucho camino por recorrer, incluso en los países más avanzados. Desde erradicar la desigualdad en el ámbito laboral hasta eliminar la violencia de género, las mujeres deben continuar realizando esfuerzos importantes para lograr que sus voces sean escuchadas. Esta semana en Dimensión, hablamos con un grupo de mujeres sobre los principales desafíos y luchas que enfrentan las mujeres en Guatemala y el mundo. Bienvenidos al programa Dimensión. El doctor Dionisio Gutiérrez no pudo estar en esta ocasión y tengo el gusto de estar como moderador invitado para tratar un tema sumamente importante. Esta semana se conmemoró el Día Internacional de la Mujer, específicamente el 8 de marzo, y queremos discutir el día de hoy sobre los avances, si es que han habido avances en el tema de la igualdad de la mujer y el hombre, y cuáles son los desafíos que todavía quedan pendientes, no solamente en el mundo en general, sino también y específicamente en el caso de Guatemala. Y para discutir este tema tenemos a distinguidas invitadas, todas reconocidas, profesionales muy exitosas. En primer lugar a Gabriela Carrera, catedrática y politóloga de la Universidad Rafael Andívar, a Lucrecia Hernández Mac, médica y analista de sistemas de salud, catedrática de la Universidad Rafael Andívar, Carmina Valdizán, analista social, y Dina Fernández, periodista y directora de Soy 502. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación de estar este día acá. Como decía anteriormente, el mundo en el último siglo ha cambiado vertiginosamente en términos de tecnología y en muchas otras cosas más, acceso a la información, y han habido ciertos avances en el tema de los derechos de las mujeres. Hace un siglo, por ejemplo, el derecho al voto no era una realidad. Incluso en Guatemala hasta 1945 las mujeres tuvieron acceso al voto, algo que debería ser registro de nuestra vergüenza y el atraso que hemos tenido como país. Por supuesto, hay otros temas que han cambiado también, como por ejemplo, incluso el derecho a la propiedad, que estaba negado en ciertos países del mundo. Sin embargo, todavía quedan algunos desafíos pendientes. ¿Cuáles son esos principales desafíos que quedan pendientes en cuanto al avance en la igualdad del hombre y la mujer? Licenciada. Yo creo que en el campo laboral hace falta todavía muchos avances. Hay estudios que muestran ahora que las niñas son mejores estudiantes que los varones en el colegio, que son mejores estudiantes en la universidad. Y de hecho hay más mujeres hoy en día en la universidad que hombres. Y tienen mejores notas. Así es. Pero después en el mundo laboral todavía no hay mujeres que estén en posición de dirección. O sea, sí hay, pero son las menos. Y a nivel salarial también hace falta. O sea, hay muchas mujeres todavía que
no consiguen el mismo salario haciendo el mismo trabajo que muchos hombres. Yo para comenzar. Licenciada, en el caso específico de Guatemala, ¿cuál es la realidad de las mujeres y qué atrasos tenemos incluso respecto a otros países? El machismo se puede ver en varias dimensiones, ¿verdad? En la dimensión económica, como decía Dina, el aspecto laboral, la propiedad, por ejemplo, ¿verdad? En estudios que se han hecho de género y salud, se ha visto, por ejemplo, que en el área rural, quienes toman las decisiones sobre la tierra, aun cuando sean pequeñas herencias que le dejó el papá a la hija, ¿verdad? Es el esposo de esa hija el que toma las decisiones sobre las propiedades, por ejemplo. En el ámbito político, pues podemos ver cómo está la representatividad de las mujeres en el Congreso, podemos ver cuántas mujeres hay, creo que son 9 alcaldesas las que tenemos de 340 municipios de las últimas elecciones. En el ámbito social, ¿verdad? Vemos que las mujeres, o sea, que hay una doble discriminación para las mujeres mayas, ¿verdad? Analfabetas, monolingües. También vemos problemas en el ámbito de salud, que es lo mío, ¿verdad? Todavía una dificultad de las mujeres de poder tomar decisiones sobre sus cuerpos, una carga sobre ellas para el cuidado de la salud de la familia, ¿verdad? Roles poco compartidos para la atención de la salud. Por ejemplo, embarazos impuestos, no deseados, por ejemplo, dificultades para decidir si quieren o no quieren tener hijos y una gran cantidad de violaciones y abuso sexual, ¿verdad? Para las mujeres. Entonces, los retos están en muchas dimensiones, desde lo político, desde lo económico, estructural, hasta digamos, la cotidianidad y los ámbitos domésticos y familiares, ¿no? Si sacamos de la muestra, digamos, a los países islámicos, podríamos decir que Guatemala es uno de los países más complicados para las mujeres, digamos, en términos de todo lo que ustedes ya mencionaron. Me gustaría opinar aquí. Para mí, uno de los mayores problemas y los mayores retos en Guatemala en este momento, y que Naciones Unidas está haciendo mucho énfasis, precisamente es el matrimonio infantil. Para mí es uno de los hechos más despreciables que podemos contar. En Guatemala, en el año 2013, hubieron alrededor de más de 5.000 matrimonios infantiles, y estamos hablando de niñas de 10 a 14 años. Son niñas. No les estamos quitando, la verdad, una vida, terminan criando niños y se les están entregando. Para mí que esto ya es otro tipo de trata de blancas, porque los precios que se están manejando por arreglar estos matrimonios, del 2009 al 2014, hay registrados en el RENAP y en el INE arriba de 80.000 matrimonios de niñas menores de 18 años, entre 12 y 18. Yo creo que esto es el principal reto. Estas niñas son nuestro futuro. No podemos permitirnos, somos un país musulmán donde la religión esté diciendo y que el profeta Mahoma se casó con una niña. O sea, no, señores. Aquí estamos hablando de un país que en teoría cuenta con un poco de más libertades en ese sentido, y es uno de los hechos más despreciables. Yo creo que como mujeres y activistas deberíamos de enfocar una gran lucha en salvar a estas niñas. Hay un caso muy famoso en Izabal de un maestro que pagó 30.000 quetzales por una niña de 13 años. Y la tenía como esclava, literalmente. Eso no es porque muy diferente a lo que ocurre en los países islámicos. En los islámicos. países islámicos. Entonces, realmente como mujer es una de las cosas que más me afecta. No puedo pensar, no tengo hijas, mujeres, pero no puedo pensar cuando veo a estas niñas, a las hijas de mis amigas, a mis sobrinas, o sea, pensar que ya estas niñas van a estar casadas y les estamos quitando una vida. Y ayer, en estos días, perdón, que fue el Día Internacional de la Mujer, precisamente Naciones Unidas sacó un video que era bastante perturbador en las redes sociales del matrimonio de una niña, y para mí que es un reto muy fuerte. Licenciada. Sí, yo creería que la situación de la mujer es globalmente difícil, ¿verdad? Yo creo que las mujeres nos reconocemos en muchas situaciones más allá del país de donde vengamos. Yo quisiera hacer énfasis en lo que dice Lucrecia. Para mí hay un reto que sí implica el ámbito político, ¿verdad? Los índices son pequeñísimos. Esas 9 alcaldesas de las que habla Lucrecia representan el 4% del total de los municipios, de las alcaldías, ¿verdad? Y ahora tenemos la cifra más alta de participación en el Congreso, y aún así es bajísima. Son 23 diputadas que representan el 15% en el Congreso, ¿verdad? Y eso se ve hoy también, digamos, con la discusión del artículo de reforma de la ley electoral de la paridad. La cantidad de comentarios, digamos, discriminadores y completamente machistas dentro de los diputados del Congreso era una cuestión que da miedo.
y que parece que estamos hablando hace siglos, ¿verdad? Pareciera que esas imágenes del voto en Inglaterra o en Estados Unidos podríamos verlas hoy en el palco del Congreso otra vez. Luego creo que tiene que ver también, y el otro ámbito que para mí es importante, es el de los imaginarios sociales. ¿Cómo concebimos a la mujer hoy por hoy? A lo que dice Carmina, yo sumo los embarazos de las niñas, o sea, son productos de violaciones, y tiene que ver todavía con esa concepción de la mujer como un objeto del placer, ¿verdad? Es una sociedad hipersexualizada completamente, que denigra la dignidad, el cuerpo de las mujeres en Guatemala. Vemos la cantidad de acoso sexual que vivimos todas en las calles, por ejemplo, ¿verdad? Yo creo que todas las mujeres nos reconocemos en eso, y han habido iniciativas como el Observatorio de Acoso Callejero, que ha recuperado testimonios de mujeres en toda Latinoamérica y en Guatemala, y lo que hay ahí son historias espeluznantes, digamos. Y luego creo que también hay un gran reto, otra vez, en este ámbito de lo social, de lo cultural, como país, que para mí hay una expresión básica con cómo se trató a las mujeres, por ejemplo, de Sepur-Zarco, ¿verdad? Es decir, cuando hay una violación sexual y eso se lleva a la justicia, se denuncia y estamos en todo nuestro derecho de hacerlo, se trata de prostitutas para arriba, ¿verdad? Y yo creo que eso se hace mucho más difícil cuando son mujeres indígenas, ¿verdad? Rurales, donde hay una ausencia. Doble marginación. Correcto, y hay una ausencia de institucionalidad, un Estado indiferente y un Estado que ha venido desprotegiendo, y en el caso de la historia guatemalteca, pues actuando en contra de la vida misma de las mujeres. Uno podría pensar al final por qué algunos países han avanzado más que en otros, aunque no se ha logrado la igualdad absoluta, digamos, ni siquiera en los países nórdicos, que son los países en donde se han logrado más progresos, ¿verdad? ¿Y qué tendríamos que hacer en Guatemala? Pero vamos a discutir de eso en el siguiente segmento. Regresamos en Dimensión. Es tiempo de caminar al encuentro del buen Jesús, Si conocieras cómo te amo, que nos espera con su infinita misericordia, dejarías de vivir sin amor. porque misericordia es la máxima expresión del amor. Si conocieras cómo te amo, Y Jesús es el rostro de la misericordia de Dios. buscarías lo que he pensado para ti. Hagámosla nuestra y vayamos tras Él para vivir en gracia. Conocieras cómo te amo, serías más feliz. No te preocupes, lo solucionaremos. En promedio, tu hijo podría crecer 2 centímetros cada 120 días, pero su crecimiento se puede ver afectado si deja frecuentemente comida en el plato. Pediasure es el único suplemento con 37 nutrientes vitales probado clínicamente, que les da nutrición completa y balanceada, que le ayudan a alcanzar su talla y peso óptimo. ¿Qué estás esperando? Complementa su nutrición a diario con Pediasure y ayúdalos a llegar más alto. Conmigo, mi hija, mi nieto y arriba mi hijo y su familia. Yo compré mi seguro de Seguret por ellos, porque no quiero que se preocupen de más cuando yo no esté. No quiero ser una carga para ellos. Y por si fuera poco, tengo consultas médicas en clínicas para todo cerca de la casa. Y hasta por teléfono puedo consultar con el doctor si alguno de nosotros se enferma. Ahora sí podemos estar tranquilos. No esperes a que algo te pase. Llegó a Guatemala Segured, el seguro hecho a tu medida. Adquiere Segured Familiar Plus. Protege desde el abuelo hasta el nieto por solo 175 quetzales al mes. Llama al 2208-6000 porque hay más de 6,000 razones para estar seguro. 2208-6000, la línea segura que te deja tranquilo. Con Segured estamos tranquilos. Una marca de Ariseguros con el respaldo de Aseguradora General. Soy Abelardo y toco la guitarra. Tengo amigos y me gusta salir a bailar y clásico que te sale una espinilla y eso me hace sentir incómodo. Quiero sentirme bien y seguro de mí mismo.
Por eso, para esos momentos importantes, siempre tengo Asepsia Emergencia. Lo pones directo sobre la espinilla para que su exclusivo antiacné Fast Performance actúe eficazmente cubriéndola y ayudando a acelerar a que su tamaño y enrojecimiento disminuyan. Así, nadie evita que me divierta. Asepsia, el experto que entiende mi piel. Esta historia nos muestra a una mujer con largos 15 años sin probar el embriagante néctar de la pasión y al hombre que lo provoca, aún atado a la mujer equivocada. El Supercanal presenta Fina Estampa, la original y apasionante trama que reta a aquellos que no se atreven a sentir, a vivir en lo más íntimo las delicias del amor prohibido. Fina Estampa, lunes a viernes a las 22 horas por el Supercanal. 60 años son usted. Bienvenidos nuevamente al programa Dimensión. Estamos discutiendo en esta oportunidad la igualdad del hombre y la mujer a propósito de que esta semana se conmemoró el Día Internacional de la Mujer. En el segmento anterior ustedes mencionaban algunos aspectos que realmente avergüenzan de lo que sucede en el país y da muchísima pena que suceda dentro de nuestro territorio. Pero digamos, si uno va a las causas, o sea, porque uno podría examinar las causas para ver también las soluciones. ¿Por qué se da este tipo de situaciones? ¿Por qué se insiste todavía en una situación en la cual la mujer todavía está en una situación desventajosa? Licenciada. Pues eso tiene que ver con esas construcciones sociales de qué es ser hombre y qué es ser mujer en Guatemala, pero también aplica para todos los países, para América Latina, para el resto del mundo, en donde tenemos mandatos y roles, ¿verdad? La mujer debe ser así, debe ser buena para esto, y el hombre debe ser así, ¿verdad? Debe ser bueno para esto. Por ejemplo, en el caso de salud es muy fácil identificar cómo esos roles y mandatos para hombres y mujeres se expresan en sus problemas de salud. Entonces, en el caso de los hombres, por ejemplo, que tienen que ser viriles, deben de ser violentos, deben de ser racionales, ¿verdad? Eso hace que tengan pues, más problemas de infecciones de transmisión sexual, que tengan más problemas de adicciones y cirrosis, digamos, por consumo de alcohol, que tengan además, que sean las principales víctimas de violencia, pero también los principales agresores, exactamente. Y en el caso de las mujeres vemos que tienen más problemas, digamos, viven más, pero tienen una calidad de vida mucho menor, ¿verdad? Y tienen más problemas carenciales, infecciosos, diabetes, y son, digamos, mueren menos, las matan menos, pero quienes las matan son los hombres. Entonces, uno sí mira que estos roles y mandatos terminan condicionando y determinando toda nuestra actitud, ¿verdad? Y en la medida en que no se empiecen a cuestionar esos roles, vamos a seguir perpetuando estas características machistas en todas esas dimensiones y niveles de nuestra sociedad. Yo creo que a las mujeres todavía se les concibe de alguna forma como propiedad de, ya sea que es mi hija o es mi mujer, y es grave que los hombres lo conciban así, que por ejemplo haya un diputado como el señor Linares Beltranena que se atreve a decirlo en el Congreso, ¿verdad? Donde sabe que lo van a estar grabando y donde sus declaraciones van a tener una repercusión pública. Pero también es grave que haya mujeres que lo interiorizan y que lo asumen y que lo replican en sus hijos y en sus hijas. Pero al final, ¿quién pone o cómo se definen esos roles y cómo cambiarlos? Yo creo que hay muchos actores, ¿verdad? Las iglesias, por ejemplo, son grandes reproductores de estereotipos y de roles sociales, como decía Lucrecia y Dina, pero el Estado también, ¿verdad? El Estado debiera de ser el primer responsable de generar principios democráticos, de participación, de igualdad, como usted lo decía al principio, ¿verdad? Sin embargo, vemos que hoy por hoy, tanto políticos como Estado no hacen mucho, no hacen esfuerzos mayores o los necesarios en este momento para intentar proteger la vida de la mujer, por un lado, pero segundo, intentar encontrar las formas en cómo esos imaginarios puedan convertirse en otros imaginarios más
digamos, dignos al final, ¿verdad? Yo creo que eso es importante. Yo sí creo igual que las escuelas, la educación es otro espacio, ¿verdad? Todas aquellas interacciones humanas desde que, y las mujeres, es cierto, también lo reproducimos un poco, que el rosado para la niña, que el azul para el nene, que el nene no puede llorar, es decir, hay que hacer un esfuerzo importante de sensibilización, que lo han hecho muchos otros países, ¿verdad? Que tiene que ver con el sentido de la igualdad entre mujeres y hombres, pero también de reconocer que eso no implica encajonarnos en una forma de ser hombres o mujeres, sino también en la diversidad de ser hombres y mujeres, que es el otro gran tema en donde se ha avanzado en otros países en el mundo. Pero yo creo que las mujeres debemos de tomar un papel de liderazgo en esto, porque estar culpando al Estado, estar culpando a los hombres es estarnos victimizando, y cuando tú te victimizas no buscas la solución. Yo creo que nuestro papel tiene que ser proactivo de cómo voy a cambiar eso. Dina muy bien lo decía, una gran cantidad de mujeres son las que más auspician este tipo de conductas machistas con los hijos, la manera en que los tratan, a las niñas, mira, recoge, haz tu cama, haz todo, al niño le hacen todo lo demás, o sea, es la misma madre. Nosotros una vez fuimos a hacer servicio social al basurero, una fiesta de Navidad, y cuando estaban rompiendo la piñata, a mí nunca se me va a olvidar una mamá que le decía al nene, pégale duro, pégale como se le pega a la novia, a la piñata. La madre, a mí en ese momento me paré y me dan ganas de verdad, que la rabia que sentía la señora, y le digo, ¿cómo le hizo al niño? O sea, esa misma madre a un niñito chiquitito que tendría 5 años, porque la piñata de los chiquitos, ya le está diciendo que es bueno pegarle a la novia. Porque como se le pega a la piñata, como se le pega a la novia. Entonces, creo que las mujeres en el tema del feminismo tenemos que entender de que, ok, los hombres, pero nosotras, el cambio inicia por nosotras. En la casa, somos madres de hijos, somos hijas de hombres, o sea, a los que tengamos cerca cambiéndolos. Claro que sí, pero digamos que hay cosas básicas que creo que serían importantes. O sea, nosotras somos las primeras que vamos a tratar de influir en nuestro círculo inmediato, pero hay cosas importantes como los textos escolares, por ejemplo, que a veces replican esos roles que deberían reflejar, o sea, que los niños son como una esponjita y desde ahí van recibiendo todo. Yo sí creo que hay una esperanza en que los niños tienen... por lo menos probablemente que son una minoría, ¿verdad? Los niños como privilegiados, como nuestros hijos, que reciben otras ideas y otras cosas, y que a mí me impresionó. Yo llevé a mi hija a ver a los niños cantores de Viena. A ella le gusta mucho el canto. Y era chiquita cuando la llevé, o sea, era una niñita, ahora ya está más grande, pero en ese entonces estaba esperando entusiasmadísima que saliera el coro, y cuando salió y vieron que todos eran hombres, se voltea y me dice, todos son niños. Y yo le dije, sí, es un coro de niños. Y me dice, ¿pero por qué? O sea, ella, no lo concibió y le pareció absurdo, y era una enana de este tamaño. Entonces yo sí creo que hay pues algo, iremos cambiando, ojalá más rápido de lo que lo hemos hecho. Yo quisiera llamar la atención también sobre el rol de reproducción, digamos, que juegan los medios de comunicación y la publicidad. O por ejemplo, uno mira las telenovelas mexicanas, ¿verdad? Y las telenovelas para niños que también hay, ¿verdad? Y ahí, o sea, son programas que ven desde niños, ¿verdad? Y que refuerzan todos esos estereotipos y todos esos roles y mandatos. O por ejemplo la publicidad sexista, vimos por ejemplo para el 8 de marzo una tienda, ¿verdad?, haciendo ofertas de electrodomésticos que lo que hace es reproducir el rol doméstico de las mujeres, ¿verdad?, cuando las mujeres ya estamos saliendo a trabajar, etcétera. Entonces también tienen un papel importante que debemos de cuestionar, ¿verdad? ¿Por qué seguir reproduciendo que el detergente y todos los productos de cocina y todas esas cosas son para mujeres, cuando los hombres también tienen que asumir ese tipo de trabajo doméstico? Y solo quisiera hacer un comentario respecto a que de alguna manera nosotras pensamos que nos hemos ido liberando, ¿verdad? Porque hemos tenido educación, tenemos trabajo, etcétera, ¿verdad? Y pensamos en esta cuestión de la liberación femenina, ¿verdad? Cuando muchas veces las mujeres han tenido que salir a trabajar no por gusto y gana. Muchas mujeres salen a trabajar porque el salario del hombre ya no alcanza. Eso le genera grandes frustraciones al hombre porque ya no es el proveedor absoluto de la familia, ¿verdad? Pero también hace que las mujeres, además de asumir la carga doméstica, también tengan que asumir su rol de proveedor. Además, se les carga a veces con hacer trabajo comunitario, político, ¿verdad? Ser las
las no sé, comunicadoras o educadoras de la familia, la comunidad. Entonces vemos que las mujeres realmente nos están liberando, se les están cargando con múltiples tareas y múltiples responsabilidades, y mientras que el hombre sigue siendo, digamos, encargado de la provisión y no se termina de compartir con ellos todo este trabajo social, político que le toca que nos toca como gente, ¿no? De hecho, hay estudios que respaldan lo que usted dice, en estudios en los países nórdicos en donde la participación de la mujer es muchísimo más alta, obviamente no llega al 100% o al 50%, digamos, al 100% sería en este caso, pero en donde sí hay una participación, digamos, efectivamente de la mujer en el mercado laboral, los trabajos del hogar recaen más sobre las mujeres que sobre los hombres. Entonces, incluso estamos hablando de países que uno pensaría que han realizado avances en ese sentido. Incluso el tema de igualdad salarial que mencionaba la licenciada Fernández al inicio, no ocurre tampoco en estos países. Entonces, países en los cuales los niveles educativos son altos, estamos hablando que muchas mujeres han obtenido títulos universitarios y aún así se sigue repitiendo el patrón. O sea, porque al final de cuentas, como hablábamos en uno de los intermedios, este no es un tema de niveles sociales. Ocurre en todos los niveles sociales. Es como cambiar un tema que es como tan profundo. Yo quisiera ir recuperar con su pregunta un poquito, yo creo que hay un intermedio entre el ámbito más inmediato que tiene que ver con la familia, con los próximos y el Estado. Y yo creo que esa es parte de la solución y tiene que ver con el ejemplo que nos han dado la cantidad de mujeres organizadas ya desde hace muchos años, tanto a nivel mundial como a nivel nacional, ¿verdad? Pienso en La Cuerda, pienso en la Alianza Rompiendo el Silencio, pienso en Mujeres Transformando el Mundo. Es decir, hay una cantidad de mujeres organizadas, digamos también el mismo caso de Cristina Cicadiza en su momento, ¿verdad? Voces por Cristina. Hay una conciencia cada vez mayor de intentar romper el silencio. Es decir, yo creo que eso en una sociedad como Guatemala, con lo que traemos de herencia de la guerra, pero que en el caso de las mujeres se enfatiza mucho más, ¿verdad? Hablar de nuestra sexualidad, de nuestro cuerpo, es algo que aquí está mal visto en esta sociedad tan mojigata como la guatemalteca, es algo que nos da mucha fuerza, ¿verdad? Yo sí creo que la organización de las mujeres ha sido determinante para cambios o para también denuncias, ¿verdad? Paradigmáticas a nivel del Estado de Guatemala. Yo creo que ahí hay una fortaleza que es importante recuperar, ¿verdad? No hay posibilidad de cambio sin organización, ¿verdad? Y las mujeres lo saben muy bien y han venido trabajando de formas que dan muchos ejemplos, ¿verdad? Ahí no solo no hay diferencias de clases, sino tampoco hay diferencia de identidades, ¿verdad? Bueno, así fue como finalmente surgieron estos movimientos en Estados Unidos e Inglaterra en su momento, ¿verdad? Correcto. Organizándose. Vamos a seguir discutiendo este tema en nuestro siguiente segmento. Seguimos en Dimensión. Todos somos muy distintos, pero tenemos algo en común. Necesitamos mucha energía y no queremos engordar. Daya Mineral es el multivitamínico que mejora tu rendimiento físico y mental sin hacerte aumentar de peso. Daya Mineral, para una vida sana y llena de energía. De Laboratorio Sabor. Lactacid te invita a probar sus dos aromas. Delicata con un agradable aroma a jazmín y Bris con un fresco toque de manzanilla. Los mismos beneficios para tu zona íntima en distintos aromas. Mira cómo estuvo el lanzamiento de otros 4 litros. Gracias a toda la gente, a los actores. Míralo en tvquetzachapin.tv. Queremos agradecer a tvquetzachapin.tv. Un encuentro sobrenatural llega a Guatemala con el apóstol Guillermo Maldonado. El jueves 17 de marzo, la cena de gala para empresarios en el Hotel Camino Real desde las 19 horas. El viernes 18, el Congreso para Pastores y Líderes en General en el Parque de la Industria, desde las 8 de la mañana en adelante. El sábado 19 en el Estadio Cementos Progreso, la Gran Cruzada de Milagros, Prodigios y Maravillas, desde las 5 de la tarde, entrada gratuita. Para más información, comunícate al 24740792 y en todoticket.com.
¿Realmente quieres resultados? Elige muchas máquinas que hacen solo un ejercicio o que tú hagas todos los ejercicios en una sola máquina. Te presentamos Total Crunch de TV Offer, el sistema de movimiento compuesto que ejercita todos tus músculos para un resultado total. Con Total Crunch mueves más músculos, más energías consumes, más calorías quemas, más rápidos y efectivos son tus resultados. Para hombres y mujeres que quieren bajar de peso, lograr una buena figura y obtener un cuerpo perfecto en menos tiempo y con poco esfuerzo. Fortalece y da forma a tus piernas y glúteos. Aplana tu vientre, marca tus abdominales y da forma a tus pectorales, bíceps y espalda. Tú también puedes y Total Crunch de TV Offer te ayuda. Llama ahora y recibe un descuento fabuloso en su precio de introducción. Llama ya. Adquiere este producto llamando al número que ves en pantalla, visitando cualquiera de las tiendas TV Offer a nivel nacional o a través de grupotvoffer.com. Capítulos inspirados en hechos reales. Cuando el misterio de un milagro escribe la historia. El Super Canal presenta Historias de la Virgen Morena. Cada tarde nos asomamos a un motivante testimonio de fe. Historias de la Virgen Morena. Lunes a viernes a las 15 horas por el Super Canal. 60 años con usted. Bienvenidos nuevamente al programa Dimensión. Entramos en nuestro tercer segmento, en esta ocasión discutiendo el tema de la igualdad de género, a propósito de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. En el segmento anterior estábamos discutiendo un poco sobre las causas y ustedes mencionaban el tema de los roles. El rol, digamos, que se ha establecido y que de alguna forma ha marcado la forma en que se va definiendo, digamos, las tareas o la forma en que se divide el trabajo del hombre y la mujer, y eso tiene un impacto profundo. Pero en el corte, la licenciada Hernández mencionaba el tema de el rol también del hombre y que hay que cuestionarlo, licenciada. Sí, la cuestión aquí es ver que nos han impuesto mandatos, ¿verdad? Deberes, responsabilidades, estereotipos de cómo debemos ser las mujeres y cómo deben ser los hombres. Y yo creo que muchas veces cuando hablamos de feminismo, hablamos de género, nos vamos casi exclusivamente a ver la situación realmente lamentable de las mujeres, ¿verdad? Menos estatus, menos privilegio, o sea, menos digamos, un nivel menor, ¿verdad? En comparación con los hombres. Pero sí hay que identificar que los hombres también sufren, podríamos decirlo, ¿verdad? O sea, también son afectados, si bien son el grupo que tiene los privilegios en la sociedad, ¿verdad? Y que tiene un estatus social mucho mayor que las mujeres, también, digamos, son castigados también en el momento en que se salen de la norma, ¿verdad? Entonces tienen que mantenerse racionales, no pueden ser emotivos, no pueden ser afectuosos, tienen que ser viriles, promiscuos, digamos, eso se aplaude, ¿verdad? Hay una doble moral para la mujer y para el hombre, por lo menos en cuestiones de comportamiento sexual. Y eso puede desgastar mucho a los hombres porque tampoco se les deja ser como quieren ser. Y esto se mira, como ya dije en el primer segmento, se mira, por ejemplo, en cómo enferman, cómo se atienden la salud, cuáles son sus responsabilidades en salud, pero también se ve en otros espacios, ¿verdad? Por ejemplo, la socialización alrededor del alcohol es una cuestión casi obligada, ¿verdad? Y el que no cumple con esa norma, casi que automáticamente se le... Sí. Entonces, o en términos, por ejemplo, de identidad y preferencias sexuales, ¿verdad? En el momento en que no es un hombre heterosexual, también, ¿verdad? Es objeto de violencia y de agresiones. Pero, ¿cómo podríamos definir o redefinir lo que significa ser hombre y ser mujer? ¿No existe diferencia, digamos, de género o cuál sería? Se tienen que liberar los hombres de esas imposiciones. Y tienen que asumir también parte de la tarea que les corresponde. De la misma manera, las mujeres también se fueron a trabajar no porque de repente sintieron unos impulsos enormes por ir al escenario laboral, sino que porque había una necesidad. O sea, eso empieza en el mundo occidental con las grandes guerras y se enfatiza en los tiempos contemporáneos. De la misma manera que las mujeres tuvimos que irnos a la calle porque definitivamente había que poner más pan sobre la mesa, de igual manera los hombres tienen que asumir la parte de la responsabilidad, por ejemplo, familiar que les corresponde, porque muchos de ellos, o sea, realmente todas las tareas
domésticas, reproductivas, familiares, son responsabilidad de las mujeres y ellos tienen que asumir que eso es parte de lo que les compete y que eso exige también, o sea, pues a los niños hay que apapacharlos, o sea, tienen que suavizarse ellos en esos roles también. Pero yo creo, en lo personal, que el movimiento feminista empezó con la lucha del derecho al sufragio, fue la primera, ¿no? Una de las peticiones también era quitarse el corsé, que es de las que a mí más me trastornan, porque yo digo, increíble que estamos peleando el sufragio y el derecho a quitarnos el corsé al mismo tiempo. Pero haber sido horrible. Horrible, no, yo no lo digo, fíjate los desmayos, el calor, no, yo estoy de acuerdo en ese derecho. Yo hubiera salido a la calle a protestar, estoy convencida de eso, y creo que más por el derecho a quitarme el corsé que por otra cosa. Pero realmente avanzamos y ya en los años 60, pues ya esa reivindicación pasó a otro tipo de derechos, que ya era más bien el tema de igualdad. Pero también se da como una vertiente, donde yo creo que también vale la pena resaltar el día de hoy que el feminismo se divide en dos, hay dos bifurcaciones, hay, por ejemplo, las americanas hablan del feminismo moderno y el feminismo clásico, y en nuestro tema estamos hablando en la traducción de los ámbitos del feminismo y del embrismo. Y yo siento que los hombres son víctimas del embrismo, porque no lo podemos negar. Hay mujeres que llegan a tal punto que yo conozco personas que hacen a los hijos orinar sentados, y eso tampoco. Eso ya es un abuso. Si estamos hablando del abuso que hemos sentido a las mujeres, no tenemos por qué imponérselo a los hombres tampoco. Queremos que se suavicen, que tomen su rol, que ayuden con las tareas domésticas, por supuesto. Yo creo que si es un hogar y si lo entendemos de la forma que lo entendemos en la concepción moderna de hogar, creo que la responsabilidad debe ser compartida. Así como se sale a trabajar y los dos compartimos los gastos, debemos de compartir también las tareas de la crianza de los hijos, de la educación de los hijos, que han recaído exclusivamente sobre las madres y que en los estratos sociales bajos, por supuesto que sigue recayendo aún más. Y las pobres mujeres no solo están en la casa, ahí vemos que también ahí viene parte del feminismo, del machismo y todo esto. Pero no podemos imponer tampoco una sociedad en la que estamos desmasculinizando al hombre. Porque entonces los niños no lloran, no puede ser homosexual, heterosexual, o sea, vienen todas esas cargas y encima de todo las mujeres los están diciendo que son basura porque son hombres y tampoco es cierto. Si estamos pidiendo igualdad, tenemos que pedir igualdad para todos y trato igual para todos. Y si vamos a pedir respeto para las mujeres, respetemos a los hombres. Hay violaciones terribles de niños, a los varoncitos también los violan. O sea, son cosas que tenemos que tener en la mesa. Pero nadie está promoviendo eso, o sea... Pero estoy hablando que existe el embrismo. Desgraciadamente hay mujeres que desvirtúan el feminismo y lo convierten en un Pero hay que separar, ¿verdad? Yo sí creo que el feminismo sí es una corriente de pensamiento... Y es muy importante. Muy diferente al embrismo. El embrismo es un concepto que últimamente ha salido un poco también para deslegitimar las luchas que desde las mujeres hemos intentado motivar en las sociedades, ¿verdad? Yo ahí también soy, digamos, desde tu línea, desde las feministas clásicas, ¿verdad? Si pienso en esa gran máxima de Simone de Beauvoir que dice que las mujeres no nacen, sino se construyen en el tiempo, lo mismo pienso de los hombres. Lo que Simone de Beauvoir está intentando decir es los géneros, que no es igual que el sexo, ¿verdad? Los géneros son construcciones de los hombres y de las mujeres, ¿verdad? Lastimosamente, los hombres nos han construido más a las mujeres de lo que nosotros hemos podido colaborar en su propia identidad de género. Y ahí creo yo que sí es importante tener algo que decir, ¿verdad? Yo creo que hay un nivel de relaciones de poder que tiene que ver con el hombre y la mujer, pero hay también un nivel que hay que comenzar a explorar, que es lo que se llama las nuevas masculinidades, ¿verdad? Es decir, el hombre tiene también que interpelarse a sí mismo. No solo la mujer debe interpelar al hombre, sino eso debe de abrir la puerta a la posibilidad de que los hombres se hagan preguntas en una sociedad privilegiada como esta, ¿verdad? Y ahí creo yo que hay un gran espacio que es importante retomar, en donde también las mujeres tenemos mucho que decir, ¿verdad? Sabemos que los hombres sufren, ¿verdad? También los hombres lloran, diría Lucrecia, ¿verdad? Y lo reconocemos y lo sabemos llorar, porque hemos estado miles de años a la par de ellos. La pregunta es si ellos han estado con nosotras sabiendo cómo sufrimos nosotras también. Y seguramente en esa exploración también de abrir un poco el corazón y los sentimientos, a la cual se le ha dado la posibilidad a los hombres, encontraremos que muchos de nuestros sufrimientos son muy parecidos. Hablamos de violaciones, es decir, cuando uno ve los números de violaciones a los hombres, y eso explica muchas de sus violencias, de actitudes hipersexualizadas, o sea, que Lucrecia sabrá mejor que yo, vemos que hay una causa también, ¿verdad? Y esto hay que aceptarlo, es algo que nos compete como sociedad
y donde definitivamente el Estado tiene, para mí, una responsabilidad en la transformación profunda de cómo nos comportamos como sociedad. Sí, yo creo que tal vez es que la sensatez es, el sentido común es lo menos común que hay, ¿verdad? Pero, o sea, personas abusivas siempre hay, groseras, personas que violentan a otras personas, independientemente de que sean hombres y mujeres. Pero sí es necesario que los hombres más, porque las mujeres ya nos pasamos medio siglo haciendo eso, o sea, cuestionándonos si yo tengo que ser calladita, si yo tengo que ser bien portada, si yo tengo que ser sumisa. Y los hombres les falta también pues, darse permiso de ser muchas cosas y de pensar que, bueno, no solo que menos mal está esta chava que me acompaña, que me ayuda a pagar las cuentas, porque en muchos de nuestros casos está así, sino que también, bueno, pero es que yo también me tengo que levantar y tengo que lavar los platos y tengo que encargarme de estos niños y si un día los llevas tú al doctor, otro día los llevo yo y así, o sea, que se ha compartido eso, que creo que eso es más difícil. Y yo quiero llamar la atención sobre eso de que no es que el esposo me ayude, ¿verdad? Sino que es asumir de manera compartida una responsabilidad. Entonces, somos solidarios y asumimos juntos, ¿verdad? Pero no es que yo te ayude como complemento, porque al final de cuentas eso, el ayudar a alguien significa que hay una persona responsable y el otro solo ayuda. Cuando en realidad tanto el hombre, la mujer o bueno, la pareja, como sea que esté conformada, tienen que asumir las responsabilidades de un hogar, los hijos o la familia o lo que sea, ¿no? Solo quisiera comentar también que tenemos que identificar que existen diferentes feminismos, ¿verdad? Y que muchas veces el feminismo es algo muy personal, ¿verdad? No podemos esperar que mi expresión feminista, ¿verdad? O mi trayectoria feminista sea igual para una mujer, digamos, de clase media o urbana aquí, que para una mujer, digamos, de un estatus socioeconómico mayor, ¿verdad? O de alguien con menor nivel de escolaridad o con una familia compuesta de diferente manera o incluso con, no sé, creencias religiosas distintas, ¿verdad? Entonces yo creo que en ese sentido muchas veces las feministas somos muy duras con nosotras mismas y con otras mujeres, ¿verdad? Quisiéramos ver a las mujeres liberadas de cierta manera, participando, igual que lo hago yo, por ejemplo, ¿verdad? Cuando en realidad muchas de las luchas son cotidianas, ¿verdad? Y muchos de los resultados y de los éxitos, ¿verdad? Son bien pequeños en comparación con otros. Entonces tenemos que ser como mucho más solidarias, comprensivas y saber que estos procesos de liberación son conflictivos, porque hay privilegios que un grupo va a perder y que cada quien va a tener que ir, ahí sí que midiéndole el agua a los tomates de ver cuánto conflicto puede crear y cuánto conflicto puede asumir, ¿verdad? Y lo digo tanto en el ámbito familiar como en el ámbito político, ¿verdad? Yo solo le agregaría lo tuyo, bueno, tu comodidad. ¿Cómo te sientes tú cómoda como persona? O sea, tu feminismo es hasta cuánto va con tus valores y con tus creencias. Sí, porque eso es una cosa personal. Seguir discutiendo, el tiempo es implacable, así que tenemos que ir a corte. Continuamos en Dimensión. Por primera vez, una crema con sistema inteligente. Teatrical hoy logra traer las células madre de la flor Buddleja davidi, lo más nuevo de la línea Teatrical para reactivar la tensión celular de tu piel y llegar a una apariencia de piel virgen. Aplica, lleva tus manos hacia la sien y masajea para activar su efecto antioxidante. Ahora ejerce un movimiento de la base del cuello hacia arriba. Las células madre ayudarán así a reducir los radicales libres de tu piel. Con Teatrical Células Madre, siento que mi piel volvió a nacer. La Orquesta Sinfónica Nacional presenta Festival de Música de Cámara, Iglesias del Centro Histórico, 10 de marzo, Orquesta Sinfónica Nacional en la Catedral Metropolitana a las 19 horas. 18 de marzo, Consorcio Barroco, Catedral Metropolitana 19 horas. Quinteto Embajador, Beatas de Belén a las 19:30 horas. Quinteto Espíritu de Bronce, Iglesia de San José a las 17 horas. Quinteto Asturias, Iglesia de Santo Domingo, 17 horas. Y 21 de marzo, Quinteto Embajador, Iglesia de la Merced, 16 horas. Cordial invitación. ¿Estás
cansada de las dietas o de tanto ejercicio y no logras bajar una sola libra? Sigue el menú y los consejos que tenemos para ti y en poco tiempo notarás la diferencia. Envía dieta al 7313 para suscribirte de inmediato y empezar a bajar tallas cuanto antes. Un buen maquillaje y una linda ropa te ayudarán a sentirte bien y lucir siempre bella. Pero para ello, debes enviar belleza al 7313 y empezar a poner en práctica los mejores tips que tenemos para ti. De usted depende arreglarle su boquita gratis. Ayude a su hijo hoy. Vuelve la jornada de labio leporino y paladar hendido del 30 de marzo al 6 de abril. Evaluación a pacientes hasta los 15 años este 29 de marzo en el Hospital Hilario Galindo de Retaluleu. Llame hoy a los teléfonos 2382-8525, 5587-1173 y 5585-5986. Cupo limitado. Con el apoyo de Club Rotario Guatemala de la Asunción, Rotaplast Internacional y Estratego. A todas nos preocupan las manchas de sol, edad, embarazo. Desafíalas con Cicatricure Microdermoabrasión. Un peeling suave que elimina manchas en 4 pasos. Gel exfoliante, remueve las células muertas. Solución peeling, desvanece manchas, arrugas y todas las imperfecciones. Crema regeneradora, estimula la renovación celular. Mascarilla Peel Off, unifica el tono y textura de la piel. Piel nueva en solo 4 semanas. Anímate a probarlo. Cicatricure Microdermoabrasión, el hallazgo científico que puede cambiar la edad de tu piel. Los cambios de las últimas noches han demostrado que Combate se convierte cada día en un laberinto de posibilidades. ¿Quiénes salen? ¿Quiénes se quedan? ¿Cuál será el próximo lesionado? ¿Y cuáles serán las próximas noticias que nos darán los chicos y chicas? En Combate Renovado. No te lo pierdas de lunes a viernes de 8 a 10 de la noche solo por Canal 3, el super canal. Entramos a nuestro último segmento del programa Dimensión, en esta ocasión hablando sobre la igualdad de género. La interrumpimos, licenciada Balsón, así que por favor continúe. No, mira, creo que es algo que nosotras, creo que las 4 estamos bastante sintonizadas en el tema de lo que estamos hablando el día de hoy, pero para nosotras obviamente creo que el punto de Lucrecia es sumamente válido y yo solo por eso la interrumpí, que quería aclarar que también es como tú te sientas cómodo. Hay un caso muy famoso a nivel mundial cuando luego de la invasión de Afganistán, los Estados Unidos decide llevar a varias mujeres afganas que se habían criado en Estados Unidos, pero que eran afganas, para que le enseñaran a las mujeres y a los hombres, pero más que todo trabajo con mujeres, sobre la igualdad del hombre y la mujer. ¿Y qué sucedió? Las mujeres afganas las rechazaron. Entonces, a nosotros nos dice, ¿cómo van a hacer eso si estas pobres mujeres oprimidas, miren cómo las tienen los hombres, de lo que les hacen, todavía las apedrean? O sea, para nosotros es muy difícil pensar eso, pero tenemos que entender también a esas mujeres. Entonces, el punto es, yo tengo, y ahí estoy 100% de acuerdo con Lucrecia, mi forma de feminismo es una forma personal que la he trabajado. En mi caso fue de, ay no, yo no quiero ser feminista, qué cosa más horrible, porque yo estaba confundida con las hembristas. O sea, que para mí eso me chocaba. Yo decía, pero no, o sea, no me suena, hasta que estudié y leí, y aprendí y busqué y leí varias autoras y pasar por varios libros, que entendí que el feminismo es algo maravilloso que nos pasa a las mujeres y todas deberíamos de abogar por ello. Pero no le pasa a todas. Entonces puede ser que hayan hogares donde las niñas estén con esa visión que tapada, o la religión tiene mucho que ver, Gabriela lo mencionó, la verdad. Todavía son cosas limitantes y yo siento que eso es importante y tenemos que aprender de ese tipo de cosas. Tenemos que cambiar, pero esos cambios también se tienen que dar dentro de la persona. Es un proceso personal, desgraciadamente. Claro que podemos ayudar, la información, lo que tú decías de la reacción de tu niña, eso es lo que necesitamos esperar, que vayan despertando por sí mismos. Al final, según entiendo lo que ustedes dicen, hay un peligro, digamos, que también es el hecho de ponerle un rol también a la mujer, imponérselo. Por ejemplo, en el tema familiar, necesariamente esperar que las mujeres tengan que entrar al mercado laboral y que aquellas mujeres que deciden, por ejemplo, dedicarse a sus hijos, entonces verlas como, bueno, no está asumiendo su rol de mujer porque no está entrando al mercado laboral. Y entonces, de alguna forma, dedicarse a sus hijos es como verlo como denigrante, digamos, el hecho de que tengan que salir del mercado laboral por dedicarse a sus hijos. O sea, ¿ese tipo de cosas son o estoy mal interpretando?
Yo creo que la cuestión aquí es que las mujeres pasamos, y los hombres también seguramente lo pasan o lo pasarán, pasamos por todo un proceso de reflexión personal sobre el tipo de relaciones de poder que estamos teniendo con otros hombres y con otras mujeres. Y es a partir muchas veces de esas experiencias personales, porque uno mira el feminismo a nivel político, pero realmente estos temas duelen precisamente porque nos tocan las relaciones personales. Nos cuestionan cómo nos hemos comportado entre nosotras, con nuestras mamás, con nuestros papás, cómo hemos tratado a nuestros hijos, etc. Entonces son procesos dolorosos, pero que parten de una reflexión a veces que puede tomar poco tiempo o puede tomar más tiempo, y a lo que voy es a que debemos de ser como respetuosas de esos procesos personales por las que pasan las mujeres y por los que espero en algún momento pasen también los hombres, ¿no? La cuestión aquí es poder venir, tener opciones y poder decir, esto es lo que yo quiero, pero no porque es lo único que me quedó, sino porque tuve varias opciones y yo me decidí por esto, por las razones que sean, ¿verdad? Y eso es lo que no pasa muchas veces con las mujeres, ¿verdad? Uno se queda de ama de casa porque no hay de otra, ¿va? Porque el esposo se enoja, porque no nos da permiso para ir a trabajar, que no es lo mismo que alguien que vino y dijo, bueno, voy a trabajar y ahora quiero quedarme en la casa, etcétera. Pues digamos, yo creo que la cuestión es tener opciones y no dejar de hacer cosas porque soy mujer, ¿va? Para mí la libertad de decisión, la posibilidad de decidir qué es lo que dice Lucrecia es lo básico. Y el respeto también, porque sí creo que hay una imposición, como tú decías, de intentar ser mujer como soy yo, ¿verdad? Y ya está demostrado también desde las ciencias sociales que hay muchas formas de ser mujer, ¿verdad? Que realmente debiéramos de hablar de mujeres y no solo de la mujer. Por ejemplo, yo soy católica, ¿verdad? Pero soy feminista y recuperé mi sentido de fe a través de la teología feminista. Y cuando digo que soy católica y feminista, me dicen que eso es un oxímoron, que es una contradicción, que no se puede, que aquí, que allá. Yo les digo, sí se puede, ¿verdad? Es decir, es la posibilidad de decir, creo en esto, quiero ser esto, y me construyo en la persona que yo quiero ser. No en la que me dice la feminista A, B, C, D, que me dice, ni el hombre A, B, C, ni él. Es la posibilidad de ser quienes somos. Y eso es lo que muchas veces se nos ha vedado en N cantidad de dimensiones a la mujer. Pero digamos que hay fuerzas sociales que están en juego antes de nuestras elecciones personales, ¿verdad? Entonces, yo creo que los roles que están impuestos sobre hombres y mujeres tenían que ver sobre un tipo de sociedad donde la gente se ganaba la vida y vivía, tenía actividad económica de cierta forma, ¿verdad? Entonces, esas cosas... esfuerzo físico, por ejemplo. No, o sea que los hombres básicamente, o sea, los hombres trabajaban, las mujeres estaban en su casa, las mujeres hacían trabajos complementarios, pero esa situación cambió. No solo cambió porque yo quise cambiar, sino que la situación cambió y eso forzó a las mujeres a buscar otras opciones. Lo lindo sería que pudiéramos tener más libertad personal para poder tomar esas decisiones. Entonces, yo soy de las personas que piensa que la libertad de las mujeres muchas veces empieza y radica en la libertad económica. Una mujer que no depende de nadie no tiene que aguantar ninguna pareja abusiva. Pero también a veces pienso, ay, qué rico sería en vez de tener que hacer todo lo que tengo que hacer, ser una señora mantenida. Pero claro, eso implica otro tipo de relaciones de poder. Y esa sí ya no me gustaría, ¿verdad? O sea, no me gustaría ser persona que sea de alguien y que tenga que hacer las cosas que esa persona... La cuestión es de que independientemente de lo que decida, sea respetada la persona. Es que es tu libertad. Independientemente de lo que sea. Y que yo pueda, o sea, y al final yo tener lo que digo opciones. Sí, y que para muchas mujeres creo yo ahora es un gran privilegio. O sea, yo valoro como nada el tiempo que tengo con mis hijos, que es poco. Y pienso, o sea, las mujeres que tienen el lujo de poder dedicarles más tiempo, de poder estar, la verdad es que es un gran privilegio. Aunque tiene sus asegúnes también, ¿verdad? Porque, por ejemplo, una mujer que está trabajando, es profesional, está trabajando, queda embarazada y decide tomarse 2, 3 años para estar con su hijo o sus hijos, después resulta que tiene un gran agujero en su currículum y entonces ya le cuesta después regresar al ámbito laboral, ¿verdad? Entonces, digamos que
tal como dicen ustedes, ¿verdad? O sea, tenemos opciones, pero muchas veces esas opciones están limitadas por una estructura económica, política, una organización política, digamos, que nos condiciona o incluso nos determina, ¿verdad? Sí. Claro, pero es parte de decisiones, ¿no? Yo creo que eso es importante. Creo que tratando de responder tu pregunta, yo sí he visto, en Guatemala no, es decir, creo que nuestro feminismo es más sano porque tal vez se desarrolló tardío. Entonces ya podemos como observar de fuera las cosas que se están dando, pero yo sí, el otro día una bloguera, ella comentaba de que tuvo una nena y se le ocurrió, ella es muy feminista y se le ocurrió ponerle un moño rosado porque la niña escogió el moño rosado y subió la fotografía en el Facebook y la gente la criticó muchísimo. Que cómo puede ser que una feminista le ponga un moño rosado. Dice, pues si la niña quería ponerse el moño rosado, ¿yo qué voy a hacer? Entonces es tu parte de personalidad y de libertad individual, de que si tu hija quiere usar un moño rosado, déjala usarla. O sea, porque seas feminista y la niña lo quiere ponerse el tutú rosado y no azul, pues que la dejen. O sea, también es un tema de respeto y sobre todo de libertades. Y nuevamente, con qué te sientes tú cómodo, pero sin sacrificar, obviamente, tu persona. Pero vamos, es un tema bien complejo, ¿no? Al final, la complejidad radica en el hecho de que, claro, uno puede pensar que desde el Estado pueden hacerse ciertas políticas públicas que puedan ayudar a esto, pero mover la estructura del Estado es complejo y es sumamente lento. Y por otra parte, uno puede pensar de que efectivamente lo que ustedes mencionaban al inicio, que la mujer tiene que hacer valer sus derechos, pero ¿qué sucede en países como los nuestros, en donde la mujer que quiere hacer valer sus derechos, lo que enfrenta es violencia? Y lo que puede enfrentar en dado caso es la muerte, porque esa es la tragedia de este país. O sea, mujeres que hacen, por ejemplo, que quieren exigir que los hombres cumplan con su responsabilidad con los niños, porque obviamente es su responsabilidad, y lo que encuentran es la muerte. Entonces, ¿cómo cambiar situaciones tan complejas, digamos? Porque estos son niveles, ¿verdad? Al final son niveles de problemas que se dan dentro de nuestra sociedad. Yo creo que la lucha de las mujeres es una lucha puntual que hace parte de luchas mayores, ¿verdad? Eso no hay que perderlo, ¿verdad? Es como el ambiente, ¿verdad? El ambiente hace parte de luchas mayores. Y ahí hay que seguir pidiendo que las posibilidades de decidir, o sea, no podemos ser libres y no podemos decidir y tener opciones si no tenemos las condiciones para hacerlo. Educación, salud, ¿verdad? Son cosas básicas que el Estado debiera de dar a todos por igual, pero cuando vemos que son las mujeres las que tienen menos niveles educativos, es obvio que no tengamos la posibilidad de decidir y de tener las posibilidades económicas que querramos, ¿verdad? Las políticas públicas definitivamente debieran de ser iguales para todos, pero debieran también de intentar una equidad y de dar un empujón a digamos, a las personas que no tienen por N cantidad de situaciones las posibilidades de tener ese mismo nivel de oportunidades, ¿verdad? Eso es lo primero. Lo segundo es que es cierto que las mujeres se enfrentan al estigma de la sociedad cada vez que hablan, ¿verdad? Y ahí las primeras en ser solidarias, creo yo, somos también las mismas mujeres, ¿verdad? Por eso de ahí que por ejemplo, las organizaciones de mujeres sean tan importantes. Un caso como el de Cristina Sicadiza tuvo tanto impacto porque hubo una cantidad de mujeres de clase media que no hablaban, de clase media y media alta, que no hablaban, que les pasaba lo mismo y que se sintieron identificadas en esa lucha, ¿verdad? Y eso es importante. Y después es ir caminando, no tener miedo tampoco a enfrentarse al poder. Eso lo vemos en nuestras cotidianidades, digamos, ¿verdad? Con el novio, con el papá. Es decir, es una revolución hacia adentro y como bien lo decía Lucrecia, tiene que ver con cada momento de la vida de una mujer, ¿verdad? Desde que te bajas del carro hasta que llegas en la noche y tenés ganas de dormirte y hay otras cosas que se pueden hacer, pero vos tenés ganas de dormirte. Es decir, en la sociedad guatemalteca y normalmente en todas las sociedades, ser mujer es una lucha constante, diaria. Sin duda alguna. Y el tema creo que hay que seguirlo insistiendo hasta que finalmente vaya calando en lo que ustedes decían, tanto en la mujer como en el hombre. Y sin duda alguna el tema da para más. Lamentablemente se terminó el tiempo, pero algunos, para dar un dato solo para terminar, que lo daban recientemente, decían más o menos que 70 años iba a tardar en lograr la igualdad en salarios en cuanto al hombre y la mujer. O sea, este tema va para largo, pero insisto, hay que seguir picando piedra hasta que finalmente lo logremos interiorizar. Muchísimas gracias por haber compartido y haber discutido de forma tan abierta. De verdad, muchas gracias.
Con ustedes regresamos el próximo domingo y los dejamos con Dimensión Redes. Preguntamos a nuestros amigos en redes, ¿cuáles son las principales dificultades que afrontan las mujeres en Guatemala? Liliana La Infiesta dijo, socialmente hablando, víctimas del machismo y marginadas. Elena Rosa agregó, el machismo, el ego y la ignorancia.